Buenas noches, hermanos. Aquí nuevamente con los estudios. Vamos a seguir siendo bendecidos por medio de la palabra y seguir estudiando y, y conocer qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y dentro de las cualidades que debemos de tener como cristianos y nos pide nuestro Señor Jesucristo, es realmente que nosotros demos fruto. Y para ello, el estudio de esta noche va a ser el fruto del Espíritu. Y vamos a ver Gálatas 5, 22 y 23, que son los versículos, digamos, bases para que podamos eh, ver este estudio. Y conocemos ya estos versículos, que es realmente como que sí nos debemos de conocer. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que el Señor quiere que nosotros tengamos todos estos frutos en nuestra vida, que seamos realmente unos cristianos completos con todas las cualidades que Él nos ha venido dando a través de su palabra. Y dentro del estudio hay tres, digamos, tres paréntesis que pide o tres preguntas que hace el autor y de acuerdo a la palabra del Señor. Y dice Romanos 8:9, dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, ¿cómo sabemos si el Espíritu mora en nosotros? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Cristo? Y esa es la pregunta, ¿no? También es Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu. Y también nos hace esta pregunta, ¿cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu? Y como una tercera pregunta dice, por sus frutos los conoceréis en Mateo 7:20, que nos dice, y si no llevamos el fruto del Espíritu, es obvio que el Espíritu no mora en nosotros. Si no llevamos el fruto del Espíritu, es obvio que no estamos llenos del Espíritu. Para que hablar de poseer el Espíritu o de que el Espíritu mora en nosotros, etcétera, si no llevamos el fruto del Espíritu. Entonces son tres preguntas que nos hace el autor y vamos a ir viendo los frutos para que nosotros podamos decir que tenemos al Espíritu, somos llenos del Espíritu y tenemos frutos del Espíritu y que hemos estado llevando el fruto. Y todas estas características, si conocemos las 9, menciona 7 frutos que tiene el Espíritu, son características divinas y que debemos de ponerlos en práctica. Pero antes de empezar de lleno el estudio, hermanos, pues vamos a poner esto en oración. Cerramos nuestros ojos, Señor bendito, alabado seas tu santo nombre. Grande eres, Señor, y eres el único Dios verdadero que debe de existir en nuestras vidas y que sentimos, Señor, que tú eres un Dios de amor, Padre bendito, y que por amor, Señor, tú mandaste a tu Hijo a este mundo, Señor, para que nosotros tuviéramos vida. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermano, dentro de los frutos, vamos a empezar, dice, el número 1, y que es el de estas cualidades divinas, dice que es el amor. Y dice, ¿por qué? Bueno, para ello vamos a ir a Primera de Juan 4:8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la verdad es pues es una gloriosa verdad, ¿no? Que el amor describe el carácter y corazón de nuestro Dios. Sabemos que
Él es un Dios de amor porque ha mandado a su Hijo por amor. Tenemos nosotros vida. Y si hemos visto en nuestras vidas todo el amor que Él nos ha mostrado cada instante de nuestro ser, y podemos decir, desde que conocemos al Señor, hemos analizado nuestra vida y hemos visto realmente muchísimas cosas que Él nos ha cuidado, nos ha protegido por amor. Antes de que no era yo creyente o no creía yo en el Señor, me pasaban cosas y decía yo, no, pues fue por suerte, fue por esto. Y siempre veía yo cosas del mundo, ¿no? Pero una vez que conoce uno al Señor, nos damos cuenta que todo viene de su mano, todo viene de su ser. Y es hermoso ver cuánto amor nos ha mostrado en nuestras vidas. Y la verdad, ese amor que Él nos tiene, nosotros lo debemos de, pues también predicar ese amor que Él nos muestra, ¿no? Ser imitadores, como ya lo hemos hecho en otros. Debemos de tratar siempre de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese amor que nosotros debemos de tener ese amor hacia nuestros hermanos, a cada uno de nuestros creyentes, tener siempre, pues no sé, ese sentimiento, porque realmente es un sentimiento que se tiene hacia los demás. Podemos decir que nosotros tenemos amor, pues a nuestra esposa, a nuestros hijos, los que ya tenemos nietos, pues a nuestros nietos, a nuestros familiares cercanos, a nuestra madre, padre. Pero a veces dice uno, si nosotros tenemos ese amor, vamos por buen camino. Pero a veces ese amor se debe de demostrar, no a veces, siempre se debe demostrar a todo mundo y por igual. En la iglesia también debemos demostrar hacia nuestros hermanos en fe, que tanto amor nosotros sentimos por Él. A veces decimos que los amamos, esto, lo otro, pero a veces con actitudes mostramos que no. He visto también que hay iglesias donde pues existen grupos de hermanos, ¿no? Y dice uno, se procesan amor, pero como que hay un cierto rechazo o incomodidad, pudiéramos decir, de algunos hermanos que no se conllevan bien, ¿no? A veces hemos visto que, y lo vemos en cualquier iglesia, que nos llevamos mejor con uno que con otro. ¿Por qué? No sé, puede ser porque nuestro carácter representa tal vez algo que no es nuestra fisonomía, y hay infinidad de cosas, ¿no? Pero debemos de demostrar que ese amor debe de ser por igual, tanto a familiares como amigos, conocidos, mostrar que nosotros somos realmente creyentes con ese amor que el Señor Jesús. Y realmente dice uno, ¿por qué es el mayor? Dice uno, porque nuestro Señor Jesucristo por amor, nuestro Padre por amor, mandó a su Hijo. Y su Hijo, como dice uno, como cordero al matadero, como oveja al matadero, vino por ese amor que también Él nos tiene a morir. Por eso es que su palabra dice que es el mayor, el amor. Pero también dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permaneced
la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí nos vuelve a decir que el mayor de estos es el amor. Dice uno, la fe, la esperanza y el amor son palabras realmente que debemos de tener en nuestro vocabulario como cristianos, ¿no? Debemos como cristianos también buscar estas tres grandes frutos o cualidades que debemos de tener. Dice uno, el amor es el fruto del Espíritu, el Espíritu produce y lleva este fruto en nuestras vidas si estamos llenos del Espíritu. Si nosotros recordamos el estudio anterior que estábamos viendo que debemos de estar llenos del Espíritu del Señor. ¿Cómo sabemos que somos espirituales? Y vimos paso a paso cuáles son las cosas que debemos de tener como personas espirituales. Si decimos que somos espirituales es porque ya tenemos al Espíritu de Dios. Entonces debemos nosotros de demostrar ese amor a todo mundo. El segundo tema o el segundo fruto que menciona la palabra del Señor es el gozo. Dice, el gozo realmente es un ambiente en el cual vivimos y queremos nosotros siempre estar, ¿no? Dice uno, me siento gozoso como cristiano. Dice, es algo que es como el aire, ¿no? No lo vemos, pero lo necesitamos y cuando respiramos, realmente, dice uno, se siente uno bien. Ahora que ha pasado esto de la pandemia, dice uno, qué tan el que se enfermó, ¿no? Y que afecta principalmente a los pulmones, sintió esa necesidad de respirar bien. Y cuando respiró bien, sentía gozo, se sentía bien de poder estar respirando su cuerpo normal. Así nosotros debemos de sentir ese gozo, sentir que la palabra del Señor, al conocerla, nosotros realmente estamos sintiendo ese gozo. Y aquí nos dice en la carta de Pablo a los Filipenses que realmente todo el libro de Filipenses es un estudio realmente del gozo verdadero. Dice, cuando Pablo estaba preso en Roma, escribe esta carta, ¿no? Y no le importó si estaba preso o había sido golpeado, pero él se regocijó mucho en esta carta a los Filipenses. Y el gozo debemos de sentirlo no cuando tenemos circunstancias favorables, que nos está yendo bien, que las cosas como la planeamos han estado saliendo, se han cumplido, entre comillas, con las expectativas que nosotros tenemos. Pero para que nosotros tengamos ese gozo no debemos de nada más buscar esas circunstancias favorables, ¿no? Debemos de sentirlas también en los momentos difíciles, ¿no? Porque si sentimos ese gozo que la palabra del Señor nos da, creo que es indestructible ese gozo. No sé si les ha pasado cuando empezaron a conocer del Señor y los que estamos, muchos que están conociendo del Señor, realmente produce un gozo indescriptible. Realmente cuando yo empecé a conocer del Señor, daban ganas de a todo mundo platicarles del Evangelio. Pero también para poder llevar la palabra del Señor, pues se requiere también estudios, ¿no? Yo tuve una enseñanza de inicio del Evangelio que podíamos decir no era una leche pura, ¿no? Conocía uno la base, pero por ahí, no sé, me empezaron a meter cosas que a la larga, cuando yo escudriñé las escrituras, realmente vi que
sí estaba un poquito light la palabra del Señor y se aceptaba, bueno, acepté otras cosas que no eran bíblicamente, ¿no? Pero yo sé que sentía yo un gozo al poder platicar de la palabra del Señor. Y en Lucas 2:10 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y como les digo, aquí el ángel pues anuncia la venida del Señor, pero también era el ángel que estaba predicando la venida del Señor. Sabía y había tenido dice uno, le había mandado el Señor a que se gozaran todo el que quisiera al Señor. Sabemos que fueron los ahí en el, ¿cómo se llama? Llegó al pesebre, pero ya estaban ahí los campesinos o los cuidadores de ovejas. Todos ellos estaban ahí gozándose del nacimiento del Señor. Podemos decir también que el gozo realmente es escuchar el Evangelio, el obedecerlo y el predicarlo. Como le digo, cuando empezamos a ser parte del pueblo de Dios, ser sus hijos, tenemos ese gozo. Pero que ese gozo no se nos vaya apagando a través de lo que vamos aprendiendo. A mí me llegó a pasar de que tiene uno conocimiento y va uno aprendiendo, de momento se apaga el gozo. Tal vez fue por la enseñanza equívoca que pude haber tenido, que de momento sentí que ese deseo, ese gozo se apagó. Pero nuevamente el Señor empezó a trabajar nuevamente en mí, ¿no? Entonces dejemos que el Señor continúe trabajando en nosotros. Pero también el gozo produce esa comunión con Dios, ¿no? Y con los hermanos. Dice uno, si estamos bien con Dios, creo que ese gozo se demuestra a todo mundo. Y es un gozo que se tiene por seguir aprendiendo. Y dice, el cristiano se regocija aún en tribulaciones. Y podemos ir a Romanos 5:3 al 5, y dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es como les digo, hermano, realmente debemos estar glorificando a Dios en las tribulaciones, porque dice que en las tribulaciones nos produce paciencia, y la paciencia pruebas, y la prueba esperanza. Y realmente sabemos que hay pruebas y tribulaciones muy, muy difíciles, y que a veces no entendemos la voluntad de Dios, los designios, pero debemos de gozarnos, cualquiera que sea la tribulación. Luego, aquí la familia pasó por tribulación apenas, por esto del virus, familias de hermanos que han pasado eso, pero estamos gozosos y tenemos esa esperanza de que cuando nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, esa esperanza es de que allá nos vamos a ver todos. También nos dice en Santiago 1,
del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, nosotros debemos de ser muy, muy, muy gozosos, aunque vengan pruebas diversas, sabiendo que realmente las pruebas, dice uno, nos van a probar nuestra fe. Y teniendo fe, creo que las obras de la carne, los malos pensamientos, los cuestionamientos que podemos hacerle a Dios, eso ya los haríamos a un lado, ¿no? Porque dice que realmente todo lo que son los deseos de la carne producen pura miseria. Y como cristianos, no debe de existir en nuestros corazones, hermanos. Debemos de desechar y ser unos cristianos sanos, realmente. No mostrarnos esa miseria que pudiera darnos el mundo. ¿Por qué? Porque realmente podríamos decir amamos más el pecado, seríamos miserables al estar haciendo, y no podríamos gozarnos en decir que somos cristianos. Otro de los frutos es la paz. Y realmente dice, ¿qué significa paz? Todo el mundo habla de paz en este mundo, ¿no? Hay muchos líderes que hablan de paz, que quieren llevar paz a su país. Aquí en nuestro país, yo recuerdo que en cada campaña, pues vamos a buscar que no haya violencia, que haya amor, que infinidad. Pero sabemos que esa paz que nosotros debemos de buscar es la paz que el Señor nos da. Debe de ser una paz espiritual primeramente, porque nosotros al conocer al Señor realmente trae mucha paz primero a uno, porque ya no deseamos muchas cosas de la carne. A veces deseamos dinero, pongamos como ejemplo el dinero, y nos queremos afanar tanto por tener dinero, por tener cosas, que hasta dice uno, nos quita el sueño, ¿no? ¿Cómo le haré para poder tener esto? ¿Cómo le haré para tener lo otro? Y así hay muchas cosas de la carne, de este mundo, que buscamos nosotros y que nos quita realmente la tranquilidad. Pero cuando nosotros dejamos todo eso y buscamos la paz que el Señor nos da, la verdad es sorprendente, porque dice uno, a veces hasta en la familia, por querer buscar cosas, hay pleitos constantes con la pareja o con los hijos. Por cualquier motivo, dice uno, hay broncas, ¿no? Pero cuando empieza uno a tener paz del Señor, híjole, eh, todas las cargas que pudiéramos tener se nos aligera. Y la Biblia mucho también de la paz, pero es la paz con Dios o de Dios. Y podemos ir a Romanos 5.1, donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, justificados por la fe, se refiere realmente a que cuando nosotros hacemos el acto de fe y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, como les digo, lo primero que llegamos a obtener es realmente paz en nuestro ser, en nuestro espíritu, y empieza a haber paz en todo nuestro contorno. Yo siento que el tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo es como una bomba, ¿no? Yo me imagino como una bomba nuclear que llega al momento, es tan fuerte y tan potente que se empieza a expandir y empieza a abarcar algo muy grande. Y realmente en mi vida ha sido así, ¿no? Que llegó, hizo, dice uno, ahí se explotó
y ha ido creciendo, ¿no? Esa onda expansiva del Evangelio, de la palabra del Señor. Y le digo, no sé, muchos están equivocados buscando la paz en muchas cosas, ¿no? A veces dice uno, principalmente en cómo se maneja mucho el dinero, ¿no? Es decir, si yo tengo dinero, voy a tener paz, porque no me voy a preocupar por esto, por lo otro. Y yo siento que es al revés. Cuando se tiene mucho dinero, hay que cuidarse hasta del ladrón, del secuestrador, porque antes que no tenía uno, no se preocupaba uno de eso, y ahora que puede uno tener dinero, eso causa envidia en otros y quieren ya quitarte lo que te has ganado, ¿no? Entonces realmente sabemos que nuestros corazones, mientras aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener paz. Y si no lo aceptamos, por más que hagamos, no vamos a tener paz realmente. Entonces, Cristo vino a este mundo a destruir toda forma de enemistad y a unir a todos en un mismo cuerpo, como lo dice en Efesios. Eso se los dejo de tarea en Efesios 2, del 14 al 16. Pero también vamos a leerlo y decir, porque Él es, dice Efesios 2, 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Qué más claro, no? Él vino a morir y vino primeramente a traer paz y reconciliación, como decíamos. Nosotros estábamos peleados con nuestro Padre. Había esa separación. Y Él aquí dice bien firme, Pablo, que Él vino a unir, a reconciliar al ser humano. Y pues demos gracias por ello. Y para eso debemos de estar alabando día a día. Y otro de los frutos del Espíritu realmente es la paciencia. Y dicen, ¿qué significa paciencia? Dice, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Lentitud para hacer algo. Y realmente la paciencia es lo que a veces necesitamos. Mucha gente no somos nada pacientes. Nos podemos llegar a alterar cuando nos enfrentamos o tenemos un acercamiento con una persona que no tiene los mismos gustos o pensares de uno. Hasta en la iglesia, dice uno, ha habido pleitos porque ha habido esa diferencia de, no sé, de carácter, de ideologías. A veces yo he visto, ¿no? Que se junta un hermano de una iglesia pentecostal con una de, no sé, tantas denominaciones que ahora ya hay y, y no se concuerda, ¿no? Con los pensamientos o de la palabra del Señor que Él nos quiere mostrar. Yo recuerdo también, dice uno, pues en el largo andar que empecé a conocer al Señor, los metodistas, me acostumbré tanto a un tipo de alabanza, adoración al Señor con música de órgano, los himnos muy pasivos, muy tranquilos, que cuando yo llegué a otra iglesia y empecé a oír baterías, esto realmente a mí me causó disgusto, porque decía, ¿y ahora qué? Pero no, porque no había yo entendido la palabra del Señor realmente qué quería. Dice uno, puede uno alabar al Señor realmente con cualquier instrumento, todo con orden,
pero realmente lo que importa es que realmente lo estemos adorando con el corazón, como lo hizo David, no como realmente nosotros queremos ver, ¿no? Si nosotros venimos de X denominación y llego a otra iglesia, no me parece esto, no me parece el otro. Y eso es porque también, primero, no tenemos paciencia, conocimiento para saber conjuntarse con otros hermanos, ¿no? Debemos de saber que en las pruebas, el Señor que nos manda, híjole, a veces queremos una respuesta rápida y principalmente cuando tenemos una necesidad de algo, ya sea de enfermedad. Creo que ahora en este tiempo de tanta enfermedad que ha habido por este virus, buscamos siempre, pues estamos pidiéndole al Señor, ¿no? Muchas cosas, principalmente que sean sanos nuestros hermanos. Y el Señor siempre nos da una respuesta a su tiempo. Y eso es lo que quiere Él, que tengamos paciencia. Nosotros quisiéramos a veces que con nuestras oraciones y súplicas que le hacemos al Señor, pues Él nos respondiera primero rápido y segundo favorablemente a lo que nosotros queremos, ¿no? Y cuando no lo hace, pues dice uno, perdemos la paciencia, buscamos otras alternativas para poder obtener lo que entre comillas el Señor todavía no nos ha dado. Y eso es porque no entendemos realmente el pensamiento y la magnitud de lo que es el Señor. Como yo se lo platico una vez a Rosy, ¿entendiste lo que el Señor quiso darte a entender con la hora que te enfermaste? Porque Dios tiene un propósito y tuvo un propósito con ella. Y, y platicando, pues digo, debes de entender qué es lo que el Señor te quiso decir, ¿no? La paciencia realmente nos ayuda a ser mucho mejores como cristianos, como personas. Nos permite ser benévolos, piadosos, amorosos, teniendo paciencia a todos los demás y principalmente quiere que seamos pacientes a las respuestas del Señor. Entonces, hermanos, ahorita vimos 4 frutos y en el siguiente estudio vamos a concluir con los otros 5. Pero, pues como conclusión, hermanos, debemos nosotros que el Espíritu del Señor trabaje en nosotros. El Señor quiere que nosotros demos frutos, que seamos esa tierra fértil, esa semilla de mostaza, que cuando crezca uno y vaya uno creciendo, esté uno dando frutos. Entonces, hermanos, pues es parte del estudio y pues que Dios los bendiga y nos vemos ya pronto, primeramente Dios, en el templo. Y pues vamos a terminar esto con una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres un Dios realmente de mucho amor hacia nosotros. No importa, Señor, a veces lo que hayamos hecho, pero sabemos, Señor, que siempre contamos contigo, que siempre tú, Señor, nos estás acobijando en tus brazos, Padre bendito, y que siempre nos da todo lo necesario para salir de cualquier circunstancia. Gracias te doy, Señor, por ella, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitar a los hermanos a los estudios, sigamos creciendo y alimentándonos con los días miércoles, con el hermano Adán, la Segunda de Reyes, nuevamente con el hermano Manuel, jueves, las bendiciones del cristiano, 8:30 todos los estudios, el hermano Jerry es la de a prueba de fuego, la de el día sábado por la mañana a las 12 con la hermana, las maestras, la familia Kit,
y el día sábado, cualidades del cristiano, con un servidor, y el día domingo, la prédica con el pastor a las 11 de la mañana con Lucas. Entonces, pues, nos estamos viendo pronto, hermanos.